¿Qué podemos hacer los izquierdistas de a pie para evitar el avance de la ultraderecha? Pues primero que nada, hablar, denunciar a la ultraderecha y hablar de lo que es la izquierda como proyecto. Yo invito, es que me dan ganas de volverlo a hacer ese video. Yo tengo un video en el que creo que demuestro con datos muy concretos que la historia se mueve hacia la izquierda. Es decir, tú puedes ser todo de la derecha que quieras, mira, sí, muy bien, pero la historia va hacia más derechos para más personas, hacia más igualdad para más grupos o formas de ser de la gente, para más distribución de la riqueza, para acabar con la pobreza, más dignidad y más posibilidades de tener una justicia adecuada aunque no tengas dinero para comprarla. Que hay excepciones, que no es perfecto, no, pero la tendencia general de la historia es a eso. El mundo del siglo XVIII y el mundo del siglo XIX son distintos porque hay más derechos, porque hay menor pobreza, porque hay más igualdad, porque hay más justicia. Y el XIX es distinto del XX exactamente por eso mismo. Y el 20 es distinto del 21 exactamente por eso mismo, porque ahora miramos mal a los racistas o a los homófobos. Cuando a mí en los años 60, 70, pues me enseñaron a reírme de los chistes de homosexuales, jajaja, pues mira tú, ¿quiénes serán esos señores? Luego me enteré que unos mejores amigos, que por cierto ahora vive aquí en Madrid con su marido, fue médico en Estados Unidos, está en Madrid con su marido y viene a visitarnos a Gijón en agosto, que le estoy consiguiendo Airbnb. Fíjate, pues yo no sabía que era gay. Nos decíamos, ay, es que es amanerado, pero no será homosexual. Sí era. Y no afectaba a nadie que lo fuera. Pero nosotros éramos bien homófobos cuando éramos chiquitos. Chiquitos y no tan chiquitos, adolescentes y adultos jóvenes. Y tuvimos que ir aprendiendo. Y el mundo ha aprendido. El mundo se ha movido hacia la izquierda, quieran o no quieran. Y yo creo que hacerlo ver es importante. Es mejor un mundo con más gente, con más derechos, que un mundo con menos derechos para menos gente. Es mejor un mundo más igualitario que un mundo desigual y lleno de resentimientos y odios. Es mejor un mundo solidario que un mundo de individualistas e imbéciles. Es mejor un mundo de comprensión que un mundo de odio. Tampoco creo que sea así como muy difícil de vender, pero la izquierda no se dedica a hacerlo.